Hola patojazos, el día de hoy, veremos el iceberg de Guatemala en su parte final. Pero antes de empezar, ya sabes, suscríbete patojazo, haga caso o si no un chanclazo. José María Mikulax Bush, fue un asesino en serie guatemalteco. Entre enero y abril de 1946, Mikulax Bush y su primo Mariano Mikulax asesinaron a 15 de entre 10 y 16 años. Las víctimas fueron sodomizadas y estranguladas, hasta la muerte, después de tener las manos y el cuello atados con una cuerda. Después de tanta búsqueda, Mikulax Bush fue arrestado, el 26 de abril de 1946, después de que una anciana diera una descripción de los hechos, y su primo fue arrestado, el 27 de abril en Antigua, después de que se hubieran realizado 2 arrestos falsos previos. Mikulax Bush confesó los asesinatos, pero su primo los negó. Mikulax Bush fue sentenciado a muerte el 18 de junio de 1946, y Mariano, su primo, fue sentenciado a 30 años de prisión. El cementerio general abarca muchas leyendas de espantos o almas en pena que recorren el cementerio, pero un problema que ocurre más a menudo es el robo en las tumbas. En esto abarca vidrios rotos, cuerpos robados o adornos en las tumbas que los ladrones roban. Después de ser fusilado a los 21 años, la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos pidió por parte del médico y psiquiatra Carlos Federico Mora que decapitaran al criminal para examinar su cerebro. No se sabe qué sucedió con el cuerpo de Mikulax luego de ser decapitado, ya que el gobierno de la época no quería dar a conocer su lugar de entierro, ni darle una lápida para evitar que se llegara a sacar el cadáver o a realizar ritos en honor al criminal. Pero en los años 90 la cabeza fue robada y nunca fue encontrada, ni se lograron comprobar los hechos. La masacre de las 2 R's fue realizada por militares y caiviles de las Fuerzas Armadas de Guatemala, haciéndose pasar por la guerrilla. Supuestamente, en una aldea tenían escondidos fusiles que habían sido robados a los caiviles durante el gobierno del presidente general Efraín Ríos Montt, en esta aldea del departamento La Libertad Petén, el 6, 7 y 8 de diciembre de 1982. Donde abuelos, adultos, incluso menores dejaron este mundo. La alerta que busca menores desaparecidos lleva el nombre de 2 menores que fallecieron en casos similares, luego de haber sido secuestrados, Alba Nicel y Kenneth Alexis. Alba Nicel desapareció el 14 de junio de 2007, un día antes de cumplir 9 años. Su cuerpo fue localizado, con señales de violencia. 2 mujeres enfrentaron juicio años después. La investigación determinó que robaron a la niña, con la intención de venderla, y Kenneth Alexis tenía 4 años cuando desapareció el 16 de diciembre de 2009. Ese mismo mes, encontraron su cuerpo enterrado, en el patio de una casa vecina. 2 mujeres enfrentaron juicio y se les condenó a prisión por el secuestro de Kenneth, a quien robaron con fines de trata. En aquella época el protocolo de búsqueda a menores se activaba al esperar entre 24 y 48 horas después de la desaparición, tiempo vital para recuperar a un menor. Luego de la presión social y de organizaciones civiles, en el Congreso de la República se aprobó en 2010 la Ley del Sistema de Alerta Alba Kenneth, que se describe que cuando un menor desaparezca su búsqueda empieza inmediatamente. El puente Martín Prado Vélez, mejor conocido como Puente El Incienso, es una construcción situada en el kilómetro 8.4 del anillo periférico en la ciudad de Guatemala. Lo perturbador de este puente es que es el más elegido por las personas que se lanzan al vacío para desuscribirse de la vida, y muy a menudo hay gente que quiere lanzarse en este puente, pero ya sea que los convencen para que no lo hagan o simplemente se tiran. Esto lleva muchas teorías, como que el puente está brujeado o que ahí el chamuco jala las patas, aunque lo más seguro sea porque es uno de los más altos del país.
Cerca del mediodía del 31 de enero de 1980, se reunieron en la Embajada de España en Guatemala, Eduardo Cáceres, ex vicepresidente de Guatemala, Adolfo Molina y Mario Aguirre con Máximo Cajal López, embajador español de ese entonces. Los exfuncionarios y el jurista visitaban al embajador en el marco de una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron 30 campesinos del Quiché, acompañados de líderes universitarios y guerrilleros, quienes anunciaron que ocuparían la sede diplomática para solicitar la intervención de España en los sucesos que ocurrían en el noroccidente del país. Según el gobierno guatemalteco de entonces, el embajador español habría convocado la reunión con los guatemaltecos, para aprovechar su presencia en la embajada al momento de que el grupo campesino ocupara las instalaciones, de manera que las autoridades respetarían el derecho internacional y la integridad de la sede diplomática. Las fuerzas de seguridad se presentaron y, sin comunicación previa a España, ingresaron a la embajada española, que era territorio soberano español. Forzaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio ocupado por la embajada. Tras un intenso asedio se inició un incendio dentro de las instalaciones. El origen es fuente de discusiones. Los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por un lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas Molotov que llevaban, porque tenían planeado realizar el suceso. La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas, además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso, según una testigo, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba. El 1 de octubre, una avalancha de lodo, piedras y árboles sepultó unas 125 viviendas en el Cambrai 2, Santa Catarina Pínula, donde 280 personas perdieron la vida. Decenas de familias vivieron un infierno, pues muchas de ellas quedaron bajo los escombros de una de las peores tragedias de los últimos años en Guatemala. Afuera cientos de vecinos, voluntarios y rescatistas intentaban sacar a las personas atrapadas, pero poco a poco el silencio se apoderó del lugar y la muerte se hacía presente a cada instante. El lugar ahora está deshabitado y las autoridades colocaron portones, con guardias de seguridad para que nadie ingrese, pues es una zona de alto riesgo. El caso Rosenberg se refiere al asesinato del abogado guatemalteco, Rodrigo Rosenberg Marzano, en mayo de 2009. Este caso ganó relevancia internacional, debido a una grabación póstuma, que Rosenberg dejó antes de su muerte, en la cual acusaba al entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colón, a su esposa Sandra Torres, y a varios altos funcionarios del gobierno, de ser los responsables de su asesinato. Tras meses de investigación se reveló que Rosenberg, devastado por la muerte de sus clientes y bajo la convicción de que su vida estaba en peligro, había contratado a sicarios para que lo asesinaran. Pensaba que su muerte desataría una investigación que expondría la corrupción y los crímenes que él creía que estaban ocurriendo dentro del gobierno, especialmente en torno a Banrural. El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue una tragedia ocurrida en Guatemala el 8 de marzo de 2017, en la que murieron 41 señoritas adolescentes. Este centro era un refugio administrado por el gobierno para menores de edad en situación de riesgo, así como jóvenes en conflicto con la ley. El día anterior al incendio, un grupo de señoritas se rebeló debido a los abusos y malas condiciones del refugio. Algunos jóvenes lograron escapar, pero la policía las recapturó. Como medida disciplinaria, las autoridades del hogar encerraron a un grupo de señoritas en un aula bajo llave, sin supervisión adecuada. En la mañana del 8 de marzo, dentro de esa aula cerrada, se produjo un incendio, presuntamente iniciado por las propias niñas como protesta, aunque no se ha confirmado completamente cómo comenzó el fuego. Los adolescentes quedaron atrapados en el aula, sin poder salir, ya que las puertas estaban cerradas con llave. El incendio en el Hogar Seguro
se convirtió en un símbolo de las fallas estructurales en la protección de los derechos de los menores en Guatemala. La tragedia del Estadio Mateo Flores ocurrió el 16 de octubre de 1996, en Ciudad de Guatemala, durante un partido de fútbol entre la selección de Guatemala y Costa Rica, clasificatorio para el Mundial de Francia 1998. El estadio estaba lleno hasta el tope. A pesar de que la capacidad oficial era de 45.000 personas, se estima que más de 60.000 ingresaron, debido a la sobreventa de entradas y el descontrol en el acceso. Miles de aficionados intentaron ingresar al estadio, a través de los portones ya saturados. Esto provocó una aglomeración en una de las gradas, lo que derivó en una estampida humana, y esto provocó que las personas quedaran atrapadas, aplastadas y asfixiadas en medio de la multitud. Esta tragedia dejó un saldo de 84 muertos y cientos de heridos, siendo uno de los desastres más mortales en la historia del fútbol. El terremoto de Guatemala de 1976 fue uno de los desastres naturales más devastadores en la historia del país. Ocurrió el 4 de febrero de 1976, a las 3 de la mañana y tuvo una magnitud de 7,5 en la escala de Richter, con epicentro cerca de la ciudad de Los Amates, en el departamento de Izabal. El terremoto dejó un saldo trágico de 23.000 personas fallecidas, 76.000 heridos y más de 1 millón de personas sin hogar. Muchas de las muertes ocurrieron debido al colapso de viviendas construidas con adobe y otros materiales vulnerables. En las áreas rurales, las aldeas fueron devastadas casi por completo. El terremoto de 1976 marcó un antes y un después en la historia de Guatemala, dejando cicatrices profundas en la sociedad y subrayando la importancia de la preparación frente a desastres naturales. La tragedia del volcán de fuego fue una de las erupciones volcánicas más mortales en la historia reciente de Guatemala, ocurrida el 3 de junio de 2018. Este volcán, uno de los más activos del país, tuvo una violenta erupción que sorprendió a varias comunidades cercanas, causando una devastación masiva y una enorme pérdida de vidas. La erupción fue extremadamente rápida y destructiva, alcanzando velocidades de hasta 700 km por hora, lo que dejó poco tiempo para evacuar a la población. Dejó un saldo oficial de más de 200 muertos, aunque el número real de fallecidos y desaparecidos se estima que podría ser mucho mayor, ya que muchas personas quedaron enterradas bajo toneladas de escombros volcánicos y nunca fueron encontradas. Miles de personas resultaron heridas o desplazadas. La tragedia dejó profundas secuelas en la sociedad guatemalteca, con comunidades enteras desaparecidas y miles de personas desplazadas. Además, resaltó las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y evacuación en caso de desastres naturales. El huracán Mitch fue uno de los ciclones más devastadores en la historia de Centroamérica, afectando gravemente a Guatemala en octubre y noviembre de 1998. Las lluvias torrenciales causaron inundaciones y tamaños de tierra en varias regiones del país, especialmente en áreas montañosas y rurales. Los ríos desbordados arrasaron viviendas, puentes y cultivos, aislando a comunidades enteras. Mitch dejó más de 260 fallecidos en Guatemala, cientos de desaparecidos, y decenas de millas de personas desplazadas. Los pedazos de tierra fueron especialmente letales, entrando en casas y aldeas completas. El paso de Mitch subrayó la vulnerabilidad de Guatemala ante desastres naturales y la falta de infraestructura adecuada para mitigar los efectos de las tormentas tropicales. Muchas de las comunidades afectadas tardaron años en recuperarse por completo. Guatemala sigue enfrentando la sombra de la corrupción, la pobreza y la desigualdad. La pregunta que queda es, si alguna vez encontraremos el camino hacia una verdadera transformación o si seguiremos atrapados en este ciclo de promesas no cumplidas.
no se acaba. Y bueno, hasta aquí, la parte final del iceberg de Guatemala. Tardó pero aquí está. Espero les haya gustado. Suscríbete y deja alguna idea en los comentarios. Que pasen feliz día, feliz tarde y feliz noche. Nos vemos, patojazos.